el corazón de Faraón para que los persiga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Vamos a orar. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, venimos delante de tu presencia, dándote gracias por esta palabra de poder, de victoria. Gracias, mi Dios amado, porque tu palabra nos bendice, nos fortalece, nos llena, mi Dios amado. Recibe la gloria, recibe el honor, recibe la alabanza, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y la iglesia que se va con Cristo dice: amén. Amén. Gloria a Dios. Puede sentarse. Aleluya. Gloria a Dios. Dios lo hará. Amén. Ese es el tema de esta madrugada. Dios lo hará. Levante su mano derecha y diga: Dios lo hará. Gloria al Señor. La Biblia dice en el libro de Éxodo capítulo 14 versículo 4, dice: yo endureceré el corazón de Faraón. Fíjense qué tremenda la palabra de Dios. La Biblia habla que Faraón era el peor enemigo de Israel, porque lo tenía esclavo. Había sido esclavo 400 años. Estaban bajo el yugo de Faraón, estaban bajo el yugo de los egipcios, y Dios los saca con mano poderosa, con mano grande. Pero en el capítulo 14 versículo 4, la Biblia dice que Dios le dice: yo endureceré el corazón de Faraón. ¿Para qué? La Biblia dice: para que lo siga. Imagínense, entonces lo estaba dando él a Moisés. Era un VIP calientito. Estaba una revelación tremenda, porque la Biblia dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios. Óigame, qué lindo. Y de repente Dios le dice a Moisés: ¿sabes qué, Moisés? Voy a endurecer el corazón de Faraón y lo va a empezar a perseguir. Esto se lo dice Dios a Moisés, pero no se lo dijo a todo el mundo. Tenía que Dios arrancarle el miedo a Israel de alguna forma. ¿Cuántas veces usted le ha tenido miedo a la oscuridad y deja la luz prendida para dormir? Y de repente Dios te mete en guerra espiritual a medianoche para que se te vaya el miedo. Porque Dios es así. A lo que tú le tienes miedo, Dios te hace que te enfrente a ello. ¿Cuántos saben eso? Amén. Y la Biblia dice: yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón. Y va a haber un propósito. Todo lo que Dios permite que pase tiene propósito. Levante su mano y diga: todo lo que Dios permite tiene un propósito. Todo lo que Dios permite tiene un propósito. Dios no hace nada si no hay propósito. Todas las cosas pasan con un propósito, y los que hemos sido llamados por el Señor tenemos un propósito eterno. Por eso, aleluya, en medio de todas las cosas, levántese a la gloria a Dios. ¿Cuánto pueden hacer, aleluya, un acto profético y decir: yo voy a adorar a Dios, yo voy a levantarme en armas de guerra, yo voy a ver la gloria de Dios, porque he llegado para poder ver la victoria de Dios? Y la Biblia dice, óigame, que le dé esta revelación tremenda, un paquetito calientito del cielo, se lo dio a Moisés. Pero Moisés no le puede decir a todo el mundo, óigame, porque no, se va a asustar la gente. Y la Biblia dice: y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. No solamente iba a endurecer a Faraón, pero los egipcios iban a estar envueltos, o sea, todo el ejército. La palabra del Señor dice: y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. El pueblo de Israel había visto a Dios obrar en las plagas, pero ahora los egipcios iban a saber el poder de Dios. ¿Sabe? En cada prueba y cada lucha nosotros miramos la gloria de Dios, pero si hay un momento donde Dios dice: hasta aquí llegó, ¿sí o no? Si hay un momento donde Dios dice: finalizó el problema. Si hay un momento donde se llega a la fecha de Dios, donde Dios, alabada sea la gloria del Señor, te saca, aleluya, con
en tus manos, con una victoria en tu cabeza. Alabada sea la gloria de Dios eterno, porque no para siempre durará la prueba, no para siempre durará la lucha, no para siempre durará el dolor. Habrá alguien aquí que pueda levantar la mano y decirle gracias, papá, porque no para siempre durará la prueba, ni el dolor, ni la lucha, sino que miraré tu gloria. Pero antes de ver la gloria de Dios tenemos que ver el fuego. Ponte a ver a alguien, ponte firme. Pongámonos firmes, hermano. Óigame, porque antes de ver la gloria, de repente tenemos que ver fuego, ¿sí o no? Aleluya. Y la palabra del Señor dice, y ellos lo hicieron así. Dios les dice, voy a endurecer el corazón de Faraón, pero realmente no sabíamos esa cierta ciencia que era todo lo que iba a pasar. Porque Dios te da una parte, pero no te da todo. Porque si nos da todo, si nos dice lo que vamos a sufrir, como que, Señor, yo me la pienso, ¿sí o no? Por eso Dios no nos dice. Por eso, óigame, el embarazo es así, ¿verdad? Nadie le anda diciendo a las primerizas, oye, vas a sufrir esto y esto. Nadie sabe nada. Cuando siente a la mujer vomitando toda la mañana, siente un montón de cosas, pero ahí lleva que la bendición, ¿sí o no? Son las cosas espirituales. Si Dios nos dijera lo que vamos a pasar, yo creo que nadie quisiera. ¿Usted cree que José el soñador, si le hubiera dicho todo lo que iba a pasar, él le hubiera dicho, Señor, aquí estoy? Yo creo que no lo hubiera dicho. Aleluya. Pero como Dios sabe cómo tratar, y Dios sabe cómo arrancar, ¿qué miedo nos ha arrancado con su gracia? Y es que Él trabaja por senderos misteriosos. Moisés dijo que era ¿qué? Tartamudo, ¿sí o no? Y Dios lo manda ¿qué? A sacar un pueblo. Mire lo que dice la palabra. Versículo 5. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y no era porque el corazón, sino que Dios había dicho que ¿qué? Que iba a endurecer su corazón. Y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? ¿Sabe que le tenía la guerra? Porque, ¿cuántos saben que después de una victoria hay guerra? Usted recibe la bendición y todo, y de repente usted está contento, pero ya viene ¿qué? La guerra. Por eso es de que la Biblia dice, después del día malo están ¿qué? Firmes. Después de que ganaste la batalla están ¿qué? Firme. Después de todas las cosas estar ¿qué? Firme. Porque los soldados del Señor siempre deben de estar firmes, igual que el Señor. Aleluya. Óigame, firmes en la fe, firmes en todo lo que Dios ha hablado. Dígale a alguien, afírmate. Oiga, tenemos que afirmarnos y llenarnos los lomos. Dios quiere gente que se ciña con carácter. ¿Cuántas veces a usted le ha tenido que salir la fe porque le ha tenido que salir la fe porque le tiene que salir la fe? ¿Cuántos me entienden eso? Amén. Que de repente usted ocupa un milagro porque ocupa un milagro, pero como es 911, entonces viene usted y tiene que usar toda la fe. ¿Sí o no? Aleluya. Sí, me acuerdo que venía en el freeway y de repente cuando viene el carro ya estaba aquí y le digo, ¡Señor! Y ese carro se paró solo. Se paró solo en lo humano, pero en lo espiritual no lo paró. Tienes que usar la fe porque tienes que usar la fe porque necesitas la fe. Hay momentos donde usted no puede fallar en la fe porque usted sabe que ocupa el milagro. Dígale que está en la par suya, la fe mueve montañas. Y cuando nosotros nos agarramos de la fe, miramos la gloria de Dios, miramos el poder de Dios, porque el que actúa en fe agrada a Dios. Miren lo que dice la palabra. Y unció su carro y tomó consigo su pueblo.
Y tomó 600 carros escogidos. O sea, no tomó cualquier carro. Iba bien equipado Faraón y su ejército. Como quien dice que iban, ¿qué? Impresionando. ¿Cuántas veces ha pasado que el problema llega? Y como que cuando tú le ves la fachada al problema, como que el problema te impresiona. Pero realmente el problema no está tan grande como se mira. Porque el más grande se llama Jehová de los ejércitos. El más grande es el Todopoderoso. El más grande es el que prometió darte la victoria. Entonces la palabra del Señor dice que tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Eso no llevaba a cualquier persona, como diciéndole: Señor, mira, voy a dejar a Israel que mires que llevan lo mejor de Egipto, lo mejor del ejército, te haga ponerlo, como que dicen, los más tremendos. Y acuérdense que Israel no era un pueblo de guerra, no era un pueblo que estaba peleando, era un pueblo que estaba esclavo. 400 años estuvieron esclavos, traían mente de esclavo, traían corazón de esclavo, no traían su autoestima bien puesta, sino que solamente sabían que obedecer órdenes, solamente sabían que los maltrataban, que los subyugaban, que los hacían que servir, no tenían una voz propia. De repente Dios hace el milagro, corta todo, los hace libres, le dice: los voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel, van a empezar a ser prosperados, a ser bendecidos, van a ver mi gloria, óigame. Pero antes de eso tenían que pasar la última prueba de volver a ver a los yugos que ellos tenían. Y Faraón venía ¿con qué? Con todo. Pero cuando Dios está en el asunto, aunque venga con todo la luz, está tranquilo. La Biblia dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. Eso miren lo que dice la palabra. La Biblia dice, versículo 8: y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos, esto me encanta, miren lo que dice. Pero los hijos de Israel, ¿qué? Habían salido con mano poderosa. Eso es algo glorioso. Alabada sea la gloria de Dios. El mismo Dios que los saca endurece a sus enemigos para que Israel entienda que no hay Dios más grande que Jehová de los ejércitos, que Él es el Dios todopoderoso que manda en el cielo, en la tierra y debajo de las aguas. Acuérdense que Egipto era un país fuerte en ese entonces y tenía muchos dioses, y Dios tenía que demostrarle a Israel que el único Dios, Jehová de los ejércitos. Porque ¿qué era lo único que había aprendido Israel? Un montón de dioses y dioses y dioses en Egipto, y como los subyugaban, los traían maltratados y esto y el otro, eso habían aprendido. Dios les tenía que mostrar que el único Dios poderoso y verdadero, Jehová de los ejércitos. Tenían que entender, porque imagínense que no hubiera hecho esto el Señor. Quizás en el desierto el diablo les hubiera dicho: no, si Faraón nos dejó salir. ¿Sí o no? Porque pasa algo, que Dios permite que todo lo humano se seque para que no haya ninguna duda que fue lo divino lo que te trajo la bendición, que fue lo divino lo que abrió la puerta, que fue lo divino lo que se movió. Porque si queda un poco de la humanidad, ese poco puede venir y decir: no, es que todavía tenía una chance. ¿Sí o no? Por eso es que Dios, cuando hace una cosa, la hace ¿qué? Perfecta. Y la gente dice: pero ¿cómo sucedió esto? Porque humanamente ¿qué? Imposible. Entonces tienen que decir: ese fue un milagro, y darle la gloria a Dios, y darle la gloria al Eterno, y darle la gloria a aquel que reina. La palabra del Señor dice que endureció el corazón de Faraón, pero dice que Israel había salido con mano
poderosa. Siguiéndolo pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar. ¿Y cómo no los iban a alcanzar? ¿Ya que ellos iban qué? A pie. ¿Y ellos iban qué? Con carrocería. Delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Dice que aquí los egipcios venían ¿qué? Dicen, ¿cuántas veces usted como que mira algo y dice, como que no quiere ver? Porque usted sabe que ahí está. Oiga, me dice que alzaron sus ojos y venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera. La Biblia dice que ¿qué? Clamaron a Jehová. Su primer clamor, ¿verdad? Su primer clamor a Jehová. ¿Cuántas veces cuando te hace allá en los momentos más difíciles te ha enseñado a clamar? Dios a uno a clamar, ¿verdad? A derramar su alma, a realmente ir como la mujer que está lavando los pies del maestro con las lágrimas y no se despega. Oye, lo enseña a uno a orar, a hacerse intercesor, porque como está la angustia, usted se la pasa toda la noche orando hasta la mañana, ¿sí o no? Por eso David decía, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, alabada sea la gloria de Dios. Y ahí nos hace intercesores el Rey de Reyes y Señor de Señores. Óigame, nos enseña a interceder. Por eso la Biblia dice que todo obra para bien. Y ya después de que clamaron a Jehová, le dijeron a Moisés, como que ahí les falló la fe, ¿verdad? No habían sepulcros en Egipto, que nos ha sacado para que muramos en el desierto. Ahí como que ya se estaban ahogando del miedo, porque acuérdense que el miedo hace ver las cosas más grandes de lo que son. El miedo hace que muchas personas no avancen. El miedo hace que muchas personas no agarren las bendiciones. ¿Sabía que por miedo algunas personas se pierden algunas visiones de Dios? Que de repente siente usted como que va a salir volando, pero bien recio. Dice, Señor, ya el Señor mejor ahí le deja porque se asustó. ¿Sí o no? Entonces el miedo es un enemigo que tenemos. Pero la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Por eso es de que en Cristo somos más que vencedores. Porque como Él es amor, el amor de Dios nos hace ¿qué? Vencedores. Y en el momento que esta carne como que quiere temblarle todo, usted se acuerda que tiene un Padre Celestial que es fiel, que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él no se puede negar a sí mismo. Él todo el tiempo es fiel. Y la palabra del Señor dice, ¿no es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Ya hasta estaban pensando y yo, no, pues ya vamos a regresar para allá. Porque mejor nos hubiera porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. ¿Cuánta gente usted mira que se enferma y dice, no, pues ya siente que se están ¿qué? Muriendo? ¿Cuántas veces nos ha pasado? Y decimos, Señor, ayúdanos. Hasta con un poco de agua que se le va a uno, ¿eh? ¿Cuántos se han ahogado algún día con el chile? Que usted está comiendo un pedazo de naranja con un chilito en polvo y dice, no, se le tapa todo. Y dice, Señor, quiero vivir. Y nos damos cuenta que somos ¿qué? Frágiles. Somos tan frágiles. Pero como un Dios poderoso
con un Dios que todo lo puede, con un Dios grande, eterno, maravilloso, que viene y deposita su gloria en vasos de barro, para que la excelencia solamente sea de Él y no de nosotros. La palabra del Señor dice, y Moisés le dijo al pueblo, ya Moisés aquí tenía que estar el Espíritu Santo sobre él, oiga, porque le dijo, no temáis y estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Aleluya. Ese tenía que haber sido el Espíritu Santo inspirándole la boca y dándole palabra de parte de Dios, dándole la palabra poderosa, porque esa palabra solamente podía venir del Señor para calmar a todo Israel que estaba en miedo. Y la Biblia dice, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con nosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Eso es lo lindo de Dios. Nos hace pasar por el fuego, por las aguas, pero cuando terminan con nuestros enemigos, lo hace para siempre. ¿Sí o no? Amén. Cuando una persona corta un árbol y deja la raíz, retoña. Pero cuando lo arranca así, y eso es lo que tenía que hacer Dios con los egipcios. Mira lo que dice la palabra. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Tremendo el Señor, ¿verdad? En medio de un momento, lo primero que dice es que marchen. Y le sigue diciendo, tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar. Dice que tremendo. Y divídelo. Y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Moisés tenía una fe tremenda, oiga. Porque primero que escuchó la palabra. Aquí se mira bonito. Pero cuando Dios le da una dirección, tiene que tener fe la persona para llevarlo a cabo, ¿sí o no? Porque en ese momento Moisés estaba escuchando, pero él tenía que venir en su humanidad, levantar la vara, extender la mano y mirar qué pasara lo que Dios estaba diciendo. Y es lo mismo que nosotros en este tiempo. Todos los dones se mueven por fe. La palabra es por fe. Todo lo que caminamos es por fe. La Biblia dice, el justo por la fe vivirá. Por la fe tenemos los milagros. Por la fe nos vamos a ir con Cristo cuando Él venga. Por la fe nuestros hijos van a servir al Señor. Por la fe miraremos cosas grandes. Por la fe miraremos la gloria del Señor. Por la fe irá la masaira. Cosas grandes pasarán y sucederán. Levanta tu mano y dile gracias, Señor, porque esto es por fe. Óigame, aunque seamos altos, chaparritos, como seamos, lo lindo es que fe. No requiere el Señor un estatus social o algo, solamente que fe, un corazón de fe, corazón de fe. Y con ese corazón de fe miramos cosas grandes. Eso es lo más lindo del Señor. Se lo digo porque en esta tierra, en muchas partes te piden ciertos requisitos. Y si no calificas, ¿qué? No. Por ejemplo, en el Army, solo hasta los 35 años y ya no más. Entonces, en ciertas partes te piden, ¿qué? Requisitos. Pero en el reino de los cielos, ¿qué es lo único que te piden? Fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces la palabra del Señor le dice, pasarás el mar en seco. Fíjese, le vuelve a dar otra revelación. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios
para que lo sigan. Y me glorificaré en Faraón y en todos sus ejércitos, y sus carros y sus caballerías. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón y en sus carros y en su gente de caballo. Fíjense qué tremendo. O sea que el milagro, se abre el mar, ¿verdad? Ay, usted se puede imaginar cómo estaban los de Israel, danzando al Señor, ¿verdad? Y empiezan a caminar, vámonos. Pero Dios le había dicho a Moisés: voy a endurecer el corazón de Faraón para que también se meta ahí. Y no le dijo cómo se iba a glorificar, solamente le dijo que me voy a glorificar también. Y miren lo que dice la palabra. Versículo 19. Y el ángel de Dios que había delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. ¿Qué quiere decir esto? Que no se podía acercar en los egipcios a Israel. Qué lindo es que nosotros podamos entender que por muchas adversidades y pruebas y luchas que tenemos, el enemigo no se puede acercar, porque estamos cubiertos por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Tenemos un Dios que nos ampara, un Dios que nos cubre, un Dios que la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aleluya. Qué lindo es el Señor. Dios es poderoso. Amén. Entonces la palabra del Señor dice que ahí va el ángel. Dios preparó todo. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos. Usted se da cuenta, aquellos estaban en tinieblas, pero la Biblia dice que para Israel alumbraba, porque así alumbra, aleluya, para nosotros el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro caminar, aleluya. Óigame, era tinieblas para los enemigos, pero para el pueblo del Señor iba ¿qué? Luz. O sea, que ellos andaban ciegos y sí que andaban bien ciegos, ¿verdad? Pero el pueblo de Israel iba ¿qué? Mirando. Y aquí podemos ver lo que nosotros somos también. Nosotros vamos ¿qué? Mirando. Para los enemigos son tinieblas y nosotros miramos. Porque Cristo nos ha hecho libres para la gloria de su nombre. Cristo nos libertó para la gloria de Él, aleluya. Y la palabra del Señor dice: y toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Yo creo que ahí el corazón de Israel iba bien contento, ¿verdad? Porque cuando usted mira la protección de Dios, usted dice: gracias, Señor. ¿Sí o no? Y la Biblia dice, versículo 21, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento. Toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y todas las aguas quedaron divididas. ¿Usted se puede imaginar qué gran vista esa? O sea, estaba el mar, dice que llegó a unas profundidades terribles, y estaba ¿qué? Seco. Firme estaba, no podían hundirse porque todo eso estaba firme. Usted se da cuenta, los que se han metido al mar, llega un momento donde usted se empieza a meter y se empieza ¿qué? A hundir. Pero Dios había ¿qué? Secado todo para que el pueblo pasara por tierra seca. Entonces los hijos de Israel entraban por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro en su derecha y en su izquierda. Esta gente tenía que tener fe, oiga. Yo no creo que haya sido fácil meterse ahí y mirar ese gran mar de un lado
y del otro. Que se lee bien hermoso. Pero imagínense estando en ese momento y viendo el mar aquí, allá, los egipcios allá. Pura fe, oiga. Mire lo que dice la palabra. Y siguiéndolo, los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería del faraón, sus carros y su gente de a caballo. Y aconteció que a la vigilia de la mañana, vaya a ver, cuando usted lee la palabra, siempre como que las vigilias, en las cuartas vigilias, en las vigilias de la mañana suceden cosas, ¿verdad? El Señor se transfiguró. Ahí dice que en la vigilia de la mañana, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Usted se puede imaginar, empezaron las ruedas a sacarse, a destruirse, a trastornarse todo. Usted se puede imaginar que empezaron a sentir ellos, esta gente cayó en un temor terrible, porque Jehová estaba peleando por Israel, Jehová estaba peleando por su pueblo, Jehová estaba peleando por sus escogidos. Alabanza a la gloria de Dios. Oígame, qué precioso. Y quitó la rueda de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron que huyamos de delante de Israel. Wow. Oiga, ¿usted cree que al oír esto Israel no se le rompió una cadena de miedo ahí? Yo creo que sí. Porque los que los mantenían subyugados en esclavitud dijeron: huyamos de delante de Israel. Entonces ahí se dieron cuenta que el Dios al cual estaban siguiendo, estaban sacándolo, es un Dios de poder, es un Dios de gloria, que cambia las cosas en un momento. Por eso la Biblia dice que en un abrir y cerrar de ojos. Entonces la palabra del Señor dice: huyamos delante de Israel, porque Jehová, ¿qué? Pelea por ellos contra los egipcios. ¿Cómo ellos sabían el nombre de Dios? ¿Cómo ellos sabían? ¿Qué pasó ahí? Los mismos enemigos se dan cuenta que nuestro Dios es real, que nuestro Dios es verdadero, que nuestro Dios es poderoso, que no hay nadie como nuestro amado Señor, no hay nadie como nuestro Dios. Amén. ¿Qué dijo Dios? Que Egipto sabría quién era Jehová. Aleluya. Y Jehová dijo a Moisés, pero fíjense, primero ellos dijeron ¿qué? Porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Primero reconocieron el señorío de Dios. Ya que habían reconocido el señorío de Dios y reconocían que él era Dios, entonces Dios habla con Moisés. Y la Biblia dice: entonces Moisés extendió su mano ¿qué? Sobre el mar. Y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza. Y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Qué terrible, ¿verdad? Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó ni uno de ellos. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por un muro a su derecha y a su izquierda. Quiere decir que ¿qué? Que solamente ¿qué? Una parte del mar, ellos siguen ¿qué? Caminando. Póngase de pie. Cuando Dios nos habla algo, debemos de tener la seguridad que todo lo que Dios habla lo va a cumplir al pie de la letra. Pasen para este altar.